hoy, esta mañana. Sin perder la comunión esta mañana, salude a la persona que tiene al lado. Disponga su espíritu, disponga su alma, disponga su corazón a lo que el Señor quiere hablar esta mañana. ¿Cuántos están felices? Oiga, dije, ¿cuántos están felices? Denle un aplauso al Señor en esta mañana, al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? No, de verdad, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? Amén. Bien. ¿Tienen preparada clase? Ah, ok. ¿Tienen preparada clase? Los niños van a clase. Es apenas obvio. Si no, no, pero sí. Bien, hermanos, abra su Biblia conmigo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, por favor. Póngase de pie como si estuviéramos vivos. Estamos adorando, el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios no está muerto. Amén. Póngase de pie, iglesia. Bien. Escuche bien lo que dice. Eclesiastés capítulo 5. Ciérreme esa puerta bien, por favor. Gracias. La una y la otra. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Hola. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Digan amén, digan algo. ¿Están aquí, iglesia? Ok. Señor, gracias por tu palabra. Diga ahí, gracias por tu palabra. Háblame, dígale, Señor, háblame por tu palabra. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús, háblame. Amén. Entonces, siéntese y abra sus oídos y abra su espíritu. Dígale al que está al lado, abra su espíritu. Pero dígaselo, abra su espíritu, que Dios nos está hablando. ¿Cuántos se metieron en la adoración con Dios? A mí realmente me gusta meterme con el Señor en adoración. Yo creo que a todos, ¿no? Amén. Independientemente de, mire, nosotros tenemos falencias. Por ratos nos descuidamos, ¿no? Pero es que uno cuando se enchufa con el Señor es inevitable derramar su alma, amén, su espíritu. Y yo sé que el Espíritu de Dios está aquí. Bien, hablemos sobre qué hacer frente al vacío existencial. Conocemos qué es vacío existencial, ¿cierto? Cuando uno no le haya sentido a la vida. Cuando nos preguntamos, ¿para qué vivo yo? He vivido tantos años y no he logrado absolutamente nada. Como que no sé para dónde ir. Esa es la crisis. ¿Quién soy yo realmente? O sea, he vivido tanto que no he vivido nada. He trabajado tanto que no tengo nada, por ejemplo.
Hemos hecho tanto que finalmente cuando nos damos cuenta no hemos hecho nada, iglesia. No hemos hecho nada. Entonces la crisis existencial, el sentido de la existencia de la vida, falta sentido de la existencia de la vida. Falta eso. Entonces nos sentimos desbrujulados. Nos deprimimos y sentimos que no damos más. No hallamos entonces, pero ¿qué hacer frente a todo eso? A ese vacío. Ese vacío existencial provoca caos dentro de la gente, provoca rebeldía, provoca cuestionamiento a Dios, provoca, ¿dónde está Dios? Te busco y no te veo. Cosas como esas. En la crisis existencial, el hombre está en caos interno, a toda hora está así, en caos interno. Y no nos digamos mentiras, la soledad es uno de los flagelos, uno de los azotes que pegan muy fuerte. Y en la soledad hay gente que se suicida. En la soledad hay gente que para llenar su soledad, entonces acude a las drogas, acude al alcohol, acude a 1000 cosas y a 1000 vías de escape. Porque se desconectan de sí mismos y entonces quedan a la deriva. Quedan como un barco a la deriva, literalmente en alta mar la gente, y no sabe. Y entonces se necesita encontrar consuelo, se necesita encontrar asidero, se necesita encontrar realmente para dónde vamos, se necesita tomar un riel de la vida y caminar, amén. Y saber que por ahí vamos, pero que vamos seguros. Y eso necesita de una decisión. Dígale al que está al lado, necesita de una decisión tuya. Así no, dígale, necesita, habla, dígale, necesito de una decisión tuya. Necesitamos decidirnos, iglesia. Necesitamos decidirnos. Mire, yo recuerdo mucho que cuando era un pibe, estudiaba aquí en el Instituto Técnico Comercial, cuando era en la Casa Cural, el colegio. Éramos 220 estudiantes nada más, hoy son 1000 y pico. Pero generalmente yo era como el filósofo, el loco de la manada. Sí. Y entonces yo le decía, póngale cuidado que dentro de 30 años, uno así en su juventud habla de esa manera. Póngale cuidado que por ahí en unos 30 años, porque era el boom de que llegaban los computadores y dotaban el colegio y nos traían computadores y ese tipo de cosas. Pero llegado el momento, nos sentábamos con otros compañeros, recuerdo. En 30 años vamos a necesitar más psicólogos, más psiquiatras que computadores. Y hoy creo que no necesitamos tantos computadores como la gente cree, pero sí necesitamos consejeros familiares, sí necesitamos psicólogos con principios cristianos. Necesitamos psiquiatras que nos ayuden a salir del conflicto en el que esta humanidad ha tomado vías de escape y nada más que vías de escape, que válvulas de escape para quererse sostener en medio de la crisis, pero que en medio de la crisis hay gente que no la ha soportado y entonces, repito, cayeron en desesperanza. Y cuando yo dije en ese entonces que íbamos a necesitar más consejeros, más psicólogos, más psiquiatras, más hombres y mujeres que pudiéramos escuchar a los demás, me dieron así en términos de la juventud, cuando usted está loco. Y hoy han pasado más de 30 años, por supuesto, 40. Y la realidad que vivimos hoy es esa. Jóvenes deprimidos, jóvenes teniendo relaciones sexuales como locos, pensando que eso les da el asidero de su vida. Estamos aquí, ¿verdad? Mire, nos toca hablar de estos temas porque es lo que está azotando la sociedad. Y la gente allá afuera necesita, nosotros necesitamos una respuesta de Dios, pero allá afuera necesitan más respuesta de Dios acerca de estos temas. Entonces no necesitamos tantos celulares,
De hecho, ya los celulares en 3 o 4 años, no, ingeniero Josué, 3 o 4 años, ya no van a ser los celulares que la gente coge en el bolsillo y lo amarra y lo tiene, porque de pronto se le va y nos distraemos con eso. Va a ser un simple dispositivo tal vez de anillo o una manilla o un reloj, tipo reloj o alguna cosa de esas. Cosas como esas. Y así como hace 30 o 40 años que hablábamos de eso y que hoy es una realidad tener depresión, tener gente deprimida, necesitamos consejeros, repito, necesitamos ese tipo de gente, porque si en la época se burlaron, hoy es una realidad. La radiografía que vivimos o que tenemos nosotros para hacerle lectura no es otro. Los dispositivos de nuestra conciencia nos gritan y nos dicen ayuda, ayuda, y a veces no hay quien ayude al prójimo y se muere solo. Y gente con una capacidad impresionante que yo conozco, que deberían estar en altos cargos o haciendo yo no sé qué cosas, sencillamente están haciendo lo que nunca pensaron hacer, porque nunca hablaron y porque no encontraron la persona para poder confiar lo que les pasaba allá muy dentro de sí. Y les tocó tragarse todo, absolutamente todo eso, tragarse, digo, porque les tocó sin masticarlo, tragárselo y digerirlo a la mala, casi que como las aves con una piedra de moler allá interna en el organismo. Y es duro entonces ver no solamente una generación de jóvenes, sino una generación de viejos frustrados, amargados, dolidos, divididos, y diciendo: de nada me sirvió vivir y esforzarme en esta tierra, porque cayeron también en la desgracia de amar el dinero, de solo amar el dinero, y nunca se saciaron. Nunca pudieron amar, nunca pudieron dar su corazón, nunca pudieron decir un Dios te bendiga, nunca pudieron decir te amo mi amor, nunca pudieron decir te necesito, nunca pudieron decir, sabes una cosa, si los dos estamos, en el caso de los cónyuges, estamos para bendecirnos, estamos para luchar, estamos para gritar, estamos para decir que hay que sacar adelante las metas de Dios en nosotros y que no vamos a renunciar ni nos vamos a aplastar el uno con el otro, sino que el otro al uno y el uno al otro vamos a hacer, como dice Dios, una sola carne, vamos a pensar igual, vamos a caminar igual, nos vamos a esforzar igual, y si tenemos que llorar los dos, vamos a llorar, pero necesitamos sacar adelante nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia y por supuesto esta iglesia que Dios nos entregó. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces necesitamos de una cosa: bajarle a la soberbia, porque en la soberbia hay embrutecimiento. Porque en la soberbia nos gusta que nos reconozcan y que nos digan: usted es el hombre, usted es la mujer, usted es lo que necesita esta sociedad. Y a veces simplemente somos como payasos, y perdone que sea la frase coloquial, hacemos reír a los demás, por dentro nos estamos muriendo en ese vacío agónico. Agónico. Entonces existe el vacío existencial. Escuche bien, existe el vacío existencial. Jonás lo sufrió. Jonás, en un momento determinado, el capricho de él no fue aprobado por Dios y dijo: ¿para qué? ¿Mejor me muero o no? ¿No lo dijo? Lo dijo 3 o 4 veces, dijo: mejor me muero. Elías dijo: mejor me muero o no. Mátame, Señor, dijo Jeremías. No hay por qué vivir. Si levanto la cabeza me la aplastan. Si digo algo me encarcelan. Es que la vida ministerial a veces no es como la gente cree que es recibir dinero. Los impíos le dicen a uno que no es sino recibir dinero. A mí me gustaría ponerlos por 8 días, pastor. Nada más. Y saber qué es que le digan: allá nos vemos, pastor. Y no llegó ni uno. Y uno tiene que decirle: perdona, Señor, por la deslealtad de este pueblo y por la mentira que dijeron cuando se comprometieron conmigo. ¿Sí me hago entender? Imagínense, yo no sé, no crea, uno a veces sufre ese tipo de decepciones, pero no por eso tiene que tirarse a la muerte, decía mi abuela. Pero es real esto.
Entonces la gente, el único asidero que tiene, el que ama el dinero, ahí dice, no se saciará de dinero, porque el dinero no puede llenar los vacíos. Porque por más dinero que usted tenga o que yo tenga, no podemos llenar los vacíos. Podrá decir que compró, podrá decir que adquirió, podrá decir que fue al mejor lugar. Pero el vacío, créame hermano, que solo el vacío lo puede llenar Dios. Porque Él fue quien nos creó. Él fue el que nos creó. De tal manera que distractivos tenemos. El dinero nos ayuda para tener distractivos y nos hace poner felices por momentos, porque la felicidad, entre otras cosas, es temporal. Es temporal. Me voy para Melgar y allá, me voy para Chinauta y allá, me voy para La Vega, me voy para Barbosa. Y estuvimos, nos reunimos, hicimos un asado, le decimos acá en Colombia. Y de pronto la pasamos bien, 2, 3 horas, felices. Y tenemos que ir a enfrentar la deuda, de ahí salimos de allá y tenemos que ir a enfrentar la deuda, y tenemos que ir a enfrentar la cita médica en donde no sabemos qué nos va a decir, si nos va a diagnosticar cáncer, si nos va a decir que nos quedan 3 meses. Y seguimos corriendo detrás del dinero, pero Él dice que el que ama el dinero no se podrá saciar de dinero. Entienda eso, iglesia. El dinero es necesario porque en esta tierra se compra todas las cosas, pero el dinero no sacia, y el que ama mucho tener, dice, no sacará fruto, porque su vida se vuelve vacía, se vuelve en una sola línea, ahí estará haciendo dinero. Y yo siempre he dicho que si la vida mía fuera, el único objetivo fuera hacer dinero, yo prefiero decirle a Dios, llévame para el cielo. Porque si esa es la vida de un cristiano, hacer dinero, entonces no vale la pena haber conocido al Señor, a Jesús de Nazaret. De verdad que sí. Mire, de esto de alguna manera nos confronta. Pero Jonás, ¿cierto? Pero la gente vive con eso, con existencia. Es el código que pareciera estar permanente en la gente. Pero Jesús nos recuerda en Juan 15, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que el secreto para salir del caos y del vacío existencial es estar pegados de Dios, dejar que Jesús viva en nosotros, dejar que su Espíritu viva en nosotros y que Él haga su perfecta y santa voluntad. En otras palabras, es rendición total al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esto sin rendición no funciona. Que si yo no me rindo, Dios tiene que tratarme por amor, porque el padre que ama a su hijo le castiga, y a su hija también. Entonces no es porque Dios sea malo y nos ponga ahí y nos quiera colocar ahí, entonces no, sino porque cuando Dios nos ama, mire, es que a Él le costó, iglesia. Usted tiene que entender que a Él le costó su salvación, que para que usted vaya al cielo le costó la misma sangre de Jesús, que le costó despojarse de su hijo amado, del único hijo que tenía. Y le voy a decir algo, al despojarse Jesús de todo, absolutamente todo, porque dice, Él se despojó a sí mismo de todo su poder, ¿no corría el riesgo de haber fallado? ¿No corría el riesgo? No me vengan a decir, es que Jesús es Dios. Él se despojó a sí mismo, siendo Dios. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo, el Padre, pero dice, se despojó a sí mismo y se hizo en forma de hombre. Y al hacerse forma de hombre, dijo que fue tentado en absolutamente todo. Y ustedes dirán, ¿en qué pudo ser tentado? Mire, yo sé que habían chicas en ese entonces traviesas como las hay hoy. Y entonces no faltó la que decía, ay Jesús, tú eres tan lindo. Si le pasa a los de alabanza, que son a veces tan lindos, y las chicas, si le pasa a los ministros, o no, estamos sujetos a pasiones. Dice que el profeta Elías estaba sujeto a pasiones como nosotros. Entonces no me venga a decir, no, es que yo no tengo. Una cosa es la tentación y otra cosa consumar la tentación y volverse uno pecador con la tentación. Usted y yo podemos tener tentaciones, pero otra cosa es llegar al pecado de esa tentación. Hola, ¿estamos aquí todavía? ¿Estamos entendiendo? Hermana Marta, me mire así tan serio que me da miedo. Ahora, separado de mí nada podéis hacer.
Separado de mí, dice el Señor Jesús, separado de mí. Ahora, observe la conducta, escuche bien, la conducta cristiana versus el incrédulo. Observe eso. Y mire la ganancia que tiene usted. Mire la ganancia que tiene usted como hijo de Dios, como hija de Dios. Mire su conducta nada más, analícenla, no se compare, pero compárese hoy por un momento y mire la bendición, cómo piensa usted, cómo actúa usted. Usted le dicen, mire, vamos a ir a tomar licor, y usted dice, no, no lo tomo por una sola razón, porque mi templo es templo del Espíritu Santo, y porque si lo hago una vez, vuelvo a hacerlo 2 veces, y 3, y 5, y voy a terminar en el mismísimo lago de fuego. ¿O no? Y yo quisiera no hacerlo llorar, ¿no? Pero esto tiene que decirse, hermano. Entonces mira el incrédulo y verá. El incrédulo que dice, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero el asalto del temor de Dios en el corazón de uno dice, no lo hago, no lo hago. ¿Sí o no? Y usted puede estar a punto de hacerlo, pero no lo hace, porque hay temor en el corazón y el Espíritu Santo le redarguye. Ahora miren la conducta de un cristiano y verá que la felicidad le dura más. Usted saluda a alguien cristiano y le saluda y le sonríe y le dice, hola hermano, ¿cómo estás? Te extrañé, ¿por qué no habías venido? Hola, vamos a almorzar. Y uno, ¿cierto? ¿No? Podemos tomar un café y vivimos felices los cristianos. En la cara de los cristianos la felicidad se les ve, pero es una felicidad real, porque tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Pero la vida del impío es llena de problemas y de quejabanza. No tengo, no me alcanza, no hay, estoy enfermo, ya no sé cuántos días, yo no sé para lo que hay que vivir. Esto como que no funciona, ¿cierto? Es el lenguaje de ellos, es un lenguaje de muerte, es un lenguaje de fracaso, es un lenguaje que de ninguna manera tiene que estar en la boca de ningún hombre o mujer que son hijos de Dios. Hola, que no podemos dejarnos que los pensamientos cabalguen. Dicen por ahí que los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza, pero lo duro es dejar que hagan nido. Eso es distinto. Ahora, un cristiano, la conducta de un cristiano, de lo poco hace mucho. El joven que tenía los 5 panes y los 2 peces le dijo, mira Jesús, aquí están los 5 panes y los 2 peces, haz lo que tú quieras. Y el Señor dice que levantó los ojos al cielo, le dio gracias al Padre y lo multiplicó y entregó para más de 20,000 personas y sobraron 12 cestas. ¿Usted cree que no lo puede hacer con usted que es un hijo o una hija? Pero es que tengo que determinarme a creer. El problema de la iglesia es que a veces caminamos y entonces caminamos igual que los incrédulos. Y uno le dice, Dios ya le proveyó, y dice, seguramente Dios me va a proveer, seguramente Dios me va a bendecir. Cuando la Biblia sostiene por su Espíritu Santo que Él ya me bendijo con toda bendición y que no me va a faltar ni el arroz, ni la yuca, ni la papa, ni el pescado, ni el salmón, ni la leche, ni el queso, no voy a ser falto de ningún bien, porque Dios se comprometió con una cosa. Dice, yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Entonces la diferencia entre un cristiano y alguien que no conoce: Dios es mi proveedor. ¿Y qué hacen los que no son cristianos? Voy a trabajar 20 horas más. Y yo le contaba un testimonio ayer que es simple, y le conté a mi madre y le conté a la hermana Carmencita. Y me fui y me dieron eso por la mitad de precio. ¿Cuántos alaban a Dios? Pagué la mitad de precio, no porque, sino porque me dijeron, vale esto, se lo dejamos en tanto, punto. ¿Quién hace eso? ¿Quién pone en el corazón de Dios? ¿Cierto? Hola, regáleme su atención, porque quiero que ustedes reciban palabra de Dios. Vinimos a eso. Ahora, es cierto, el sol nace para todos, el sol sale todos los días para todos. El problema es que si el sol sale para todos es como la salvación. Por ahí yo veo a veces, dice, es que Dios no ama a todo el mundo, Dios. Y yo pregunto,
Jesús no murió por todos. ¿Ustedes qué creen? La Biblia me dice que murió por todos. El problema es que es como un buffet. Ustedes han estado en varios, me imagino. Y el buffet, ¿qué dice? Usted come pescado, come salmón, come tiburón, come pollo, ¿cierto? Come pavo, come jamón, come verduras. Come lo que quiere. Porque el buffet es ese. Jesús murió en la cruz por negros, por blancos, por altos, por amarillos, por feos, por bonitos, por eruditos y por no eruditos. El problema es que dice, el que viene a mí, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Aló. De tal suerte que entonces Jesús se convierte, y perdóneme que lo compare de esa manera, quizás no ofenda a Dios con eso. Pero es como el buffet de las grandes comidas. Yo como lo que quiero, entonces el mundo come lo que quiere. El mundo come pecado, el mundo come maldad, el mundo come iniquidad, el mundo come eso. Pero nosotros que hemos conocido a Dios y Dios se ha revelado a nosotros, comemos palabra todos los días, comemos oración, comemos humillación, comemos rodillas todos los días y le decimos: santo, santo, santo. Sin ti es imposible. Sin ti es imposible la vida en medio de este caos. Estamos entrando en la cosa, ¿verdad? ¿Aló? En los cristianos el matrimonio debería durar para toda la vida, ¿o no? Debe. Pero el endurecimiento del corazón, ¿por qué Dios le permitió a Moisés? Casi se me olvida que Moisés estaba allá dándole vueltas. ¿Por qué Dios le permitió a Moisés darle divorcio, o sea, que le diera carta de divorcio a los matrimonios judíos? Por la dureza de corazón. Gracias, hermana Marta. ¿Por qué? Porque preferimos llegar a casa y ser como tigres a toda hora, no ser como león, para que nos digan que somos más machos, en vez de decir: hola mi amor, ¿cómo estás? En vez de la esposa decir, aquí decimos un tinto, en otros dice el café negro, pero decir: mi amor, que tengo un café. ¿Qué tal la cosa? ¿Ah? ¿Sí o no, hermana cielo? ¿Sí o no, papapito, amar y tal? Ajá, hombre, sí, hombre, es que es así. ¿Sí o no? Paisita, un café de esos paisitas, y sonríe. Ah, sí. Pero ¿qué tal si cuando llega la esposa le dice: mi amor? Cuando llega el esposo y le dice: mi amor. En Latinoamérica todavía utilizamos ese tipo de cosas, ¿cierto? Hola mi amor, ¿cómo te fue? Y si es usted de hombre que está y le tiene un buen café a su esposa, o si va a la novia a visitarlo, le tiene un buen café o alguna cosa, ¿qué más le gusta? ¿Qué le gusta? Una chocolatina. Entonces le tiene una chocolatina y dice: mi amor, te tengo la chocolatina que más te gusta. ¿No deja tanta pendejada en medio de nosotros? ¿No deja tanta soberbia, tanta altivez? La respuesta blanda, y una de las respuestas blandas es esa: ofrecerle un buen café. Llegaste con frío, ¿cierto? Un buen abrazo, mi amor, me da gusto verte. Ay, ya llegó a cansar. ¿Quién quiere llegar a una casa así o no? ¿Y dónde estaba? Vamos a ver a qué huele. Usted huele como a vieja. Ah. Entonces, donde hay celos, contiendas, disensiones, ese tipo de cosas. Pero no, claro. Y eso empieza como perros a huesos. Déjeme ver. Cuando uno está seguro: mi amor, me alegra que hayas llegado. Celebro que hayas llegado. Y que hayas llegado bien. Yo sabía que ibas a llegar bien, porque hoy he orado por ti para que te fuera bien, para que estuvieras bien, para que Dios te cuidara allá y nos cuidara. Y ahora te tengo un café. Ah, pero fui a la tienda y compré una almojábana, por ejemplo, una arepa boyacense. ¿Ah? ¿Qué tal? Nos cambiaría la vida, ¿verdad? Y no estaríamos entonces
mirando a ver si con el dinero somos saciados, cuando ese tipo de cosas, sí, el dinero, pero tuvo que tener dinero para el café y tuvo que tener dinero para la arepa boyacense y para la almojábana, pastor. Sí, eso es cierto, porque en esta tierra se compra todo con dinero, hasta la conciencia, hasta la moral. Y no estoy negando eso, pero es que los detalles son los que unen, los que arraigan, los que atornillan. Cuando yo puedo encontrarme, a mí me gusta darle un abrazo a la gente, me gusta que me sientan, me gusta que saber que estamos vivos, que tenemos el Espíritu de Dios, que podemos estar, en vez de mirar a él. Es que no me miró, es que no me vio, me saludó. Y empezamos así. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ya vamos a pasar al segundo, no me preocupo. Que nos hemos creído autosuficientes y en la autosuficiencia hemos fracasado. Nos hemos metido en conflictos terribles. Yo puedo con esa situación. No podemos. A veces no podemos. Y podemos tener el PH. ¿Cómo llama eso? Ustedes que son eruditas, doctoras. PhD, ¿no? Podemos tener el PhD. Pero si Dios no nos ha aprobado, podemos tener el PhD y ser reconocidos aquí, que nos aplauden, nos digan. Pero si no nos aprueban en el tercer cielo, estamos fracasados. Escuche bien, estamos fracasados si no nos aprueban en el tercer cielo. Usted puede saber lo que quiera. Mire, hay gente con una erudición terrible, pero no han hecho nada en la vida. ¿Para qué? Pastor, no me acabe de deprimir. No, se trata de confrontarnos. Entonces no es el deseo de ser reconocido, de ser aplaudido, porque el Señor dice, de cierto ya tienen su recompensa. Pero cuando vamos, dice, humíllese delante de la presencia del Señor o bajo la mano poderosa del Señor, para ser exactos, humíllese bajo la poderosa mano del Señor. Y a su tiempo, ¿cuál? El del Señor. Pero es que no todos los tiempos, pero hay un momento de manifestación. Se refiere, habrá un momento de manifestación. Dice, porque a su tiempo serán exaltados. ¿Cuántos alaban a Dios? Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo serán exaltados. Y esa es la certeza de nosotros, pero tenemos que tener menos autosuficiencia, menos soberbia, porque Dios tiene de lejos al soberbio, pero tiene al humilde de cerca. No necesito entonces ser reconocido por los hombres. De hecho, no me debería interesar si me reconocen o no me reconocen en esta tierra. Debería interesarme que Dios me reconozca. ¿Sí o no? Que yo sea aprobado por Dios, aunque los demás me desaprueben. Mire, a Jesús, es decir, a uno le parece como ministro excelente, y es que es excelente, porque ¿qué vinieron a decirle los discípulos a Jesús? Los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron, ¿sabes una cosa? Los demonios se nos sujetaban y caían del cielo como rayos. Y Jesús les dice, wow, muchachos, esa es. Pero sabes que hay una cosa más grande que esas, que los demonios se les sujeten, que se sanen los enfermos, que los ciegos vean. Hay cosas mucho más especiales. Es que tú estés escrito en el libro de la vida. Eso es como un guau largo. Wow, ¿cierto? Porque nos descrestan, sí, que hayan milagros, prodigios, señales. Ok, esa es la manifestación del reino de los cielos. Pero nadie va a ser salvo por los dones. Pero sí se necesitan como herramientas para que otros sean salvos. Entonces tenemos que tener el equilibrio necesario, ¿cierto? Yo no sé si me estoy haciendo entender o los estoy confundiendo. Y los veo así como con cara de acontecidos, decía mi abuelita, y no quiero que vayan a estar confundidos. Ahora, tomemos el ejemplo del rey Salomón, ¿vale? Tomemos por un momento el rey Salomón y vamos a tomar el libro de Eclesiastés. El rey Salomón lo tuvo todo. El rey Salomón pidió sabiduría, aclaro, para gobernar, ¿o no? ¿O pidió sabiduría para otra cosa? Alguien que me diga, ¿para qué pidió sabiduría?
para gobernar. Dijo, Señor, yo no sé entrar ni salir con este pueblo y este pueblo es demasiado y yo no me echo ese muerto al hombro, ¿cierto? Sino que dijo, yo no sé entrar ni sé salir. ¿Y qué pides? Sabiduría. ¿Para qué? Pues para gobernar, para ese pueblo que yo no sé ni entrar ni salir. ¿Y qué le dijo? Concedido. Y le dio riquezas, porque es que en el reino se necesitan recursos, presupuestos, ¿o no? Y se le dio riqueza, le dio honra, le dio fama y se extendió como ningún otro rey, como ningún otro rey. De hecho, hasta los escudos de sus soldados eran de oro puro. ¿Quién se da ese lujo? Hizo hasta réplicas de oro, de escudos pequeñitos para guardar lo que después vino y un insensato los mostró y se los llevaron para Babilonia. Eso es otro tema, de andar abriendo la casa a todo el que llega. Eso es otro tema. Pero hablemos de eso. El rey Salomón lo tenía todo. Tenía fama, tenía poder, tenía reconocimiento, tenía dinero. Bueno, plata y oro en la época. Por montones, por toneladas, podríamos decir. Literalmente por toneladas. Pero nunca Salomón pudo llenar el vacío existencial que tenía y por eso le llevó al fracaso emocional. Y el fracaso emocional le llevó a la inmoralidad. Y la inmoralidad lo llevó al fracaso total. Cuando escribe el libro de Eclesiastés lo hace como un hombre maduro, como un hombre con la cabeza sobre los hombros, sobre los hombros, como un hombre que necesita, o más bien como un hombre que ha sacado sus propias conclusiones de todo lo que ha disfrutado. Dice, amé la sabiduría. Pero la Biblia me dice que la sabiduría aún trae fatiga. Entonces no estudio. No, yo no estoy diciendo que no estudie. Lo que yo estoy diciendo es que si mi vida la cifro en adquirir sabiduría, pero en otras áreas estoy mal, de nada me sirve tener ciencia y fracasar en todo lo demás. Hay gente que es demasiadamente profesional y son muy buenos. De hecho, yo me quito el sombrero que a veces uso y delante de ellos digo, sí, Señor. Pero si en lo demás fracasa, ¿qué? ¿Sí me voy a entender? Entonces nos descrestan las buenas profesiones, nos descrestan las buenas posiciones. Todo eso es bueno, los cargos son buenos. Pero si por dentro estamos fracasados. Salomón, repito, no pudo llenar su vacío porque actuó independiente de Dios. Independiente de Dios. Escuche bien, independiente. Y en el ocaso de la vida, en el final de su vida, termina con esta frase: vanidad de vanidades, todo, absolutamente todo es vanidad. En otras palabras, es apariencia. Todo se va. O acudan a un funeral. O es una fosa en el piso, o es una tumba, o es un horno crematorio. De ahí no pasa. Y si es un accidente, ya uno no sabe si sacan o lo que sacaron, o si es un avión, cualquier cosa esa, es un submarino, etc. Entonces existe la vanidad, existen los lujos, existe la promiscuidad. Cuando hay dinero, se corre el riesgo de caer en todo ese tipo de cosas. Porque el dinero compra todo. Cuando ha habido en nuestra región, han habido bonanzas de carbón, de leche, de ese tipo de cosas. ¿Qué ha ocurrido? Pareciera que son insaciables en todo. Y después en los bancos, y después las divisiones en la familia, y después los divorcios, y después el dolor de los hijos. Y no es la radiografía que vivimos como cada 15 años, cada 10 años aquí, esa es la radiografía que vivimos acá. ¿Por qué? Porque las riquezas no fueron suficientes para llenar el vacío de Salomón, ni será la riqueza lo suficiente para llenar nuestros vacíos y nos podrán decir, oh, ¿cómo has prosperado? Porque la gente le dice a uno, pero nosotros tendríamos que decir, ¿cómo Dios me ha prosperado? Porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Si Él no da la facultad, no avanzamos. Si Él no nos permite, no vamos. Si Él nos cierra la puerta, la Biblia dice, puerta que Dios abre, nadie la cierra, pero puerta que Dios cierra, nadie la abre, iglesia.
¿Estamos convencidos de eso? Las toneladas de oro no le sirvieron a Salomón para darle sabiduría. Era el monarca más influyente de la época. Pero miren lo que él mismo concluyó entonces lo que acabamos de leer. El que ama el dinero, él sabe que amó el dinero. Entonces está reconociendo: yo, Salomón, reconozco que amé el dinero y el dinero nunca me sació. Los caballos de Egipto, los lienzos de Egipto, el vendérselos a los asirios, a los moabitas, a los de Esaú, a todos ellos y distribuir. Es decir, este es el centro de acopio de los carros de guerra. Era un distribuidor y era un fabricante de carros de guerra y los vendía a los asirios, a los sirios, a los libaneses, a todos los vecinos. Y llegaba dinero por montones. Pero aquí está diciendo que el dinero nunca lo sació. Nunca. A Salomón no lo sació. Posiblemente a usted sí. Pero aquí está diciendo que el dinero no sacia. No sacia. El único que puede saciarnos, porque dice: porque todo esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Ahora, ustedes miran a los famosos. Yo he sido testigo como periodista, he sido testigo, de varios compañeros y compañeras que terminaron siendo famosos, mejores presentadores, mejores actores, afamados hombres de negocios en los medios de comunicación, y terminaron lo que se llama pidiendo literal limosna, en medio de la droga, en medio de la promiscuidad, en medio de la drogadicción, en medio de allá, en los cambuches, en el centro de Bogotá. Hablo de Bogotá porque conozco Bogotá. No he estado viviendo en otro, conocí otros, en Panamá conocí uno igualito, me dieron nervios, porque el dinero no sacia el vacío del corazón. Y necesitamos entonces ir a Dios para decirle: Señor, llena este vacío. Porque si tu presencia, mire lo que pasa con el espíritu que vuelve. Dice que fue libre y el espíritu se fue por los lugares secos buscando dónde habitar, y dice: se acordó de su casa y dice: me devolveré a donde estaba y traeré 7 peores. 7 más 1, ¿cuánto le da? Por eso el estado de la persona es 7, 8 veces peor que lo que estaba antes de ser liberado. Pero dice: encontraré la casa vacía. ¿Por qué es fácil presa alguien que está vacío? Porque lo único que puede llenar es Dios. Y si la presencia de Dios no está en esa casa, en ese individuo, en esa mujer, entonces el diablo viene. No hay presencia de Dios, puede ocuparlo, porque donde está el Espíritu de Dios no puede estar el demonio, no puede habitar el diablo y no puede habitar Jesús, ¿cierto? El Espíritu Santo. Uno de los dos tiene que ser. Entonces, ¿por qué viene el Espíritu inmundo y entra? Porque sencillamente su vida estaba vacía. ¿Por qué la gente cae y retrocede? Porque dejó el vacío de Dios. Porque sacó a Dios de su vida. Y al dejar el vacío, Satanás dice: ok, ahí está. Quiero ser profesional para llenar el vacío. ¿Por qué los profesionales lloran? ¿Por qué los mismos contadores se quiebran? Son contadores. ¿Por qué los administradores de empresas quiebran? ¿Por qué los abogados que saben tanto de ley se divorcian? ¿Por qué los cristianos entonces se separan y se divorcian si conocen el manual y la ley de Dios para el matrimonio? Porque hay unos vacíos que no se los hemos entregado a Dios y no hemos dejado habitar a Dios. Y ahí está. Y entonces el reto para nosotros, no importa. Entonces no es la pelea, no es la disensión, no es la contienda. Es el llanto, es la humillación, es el decir: Señor, te necesito, porque solo tú me puedes levantar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la mente de este señor Salomón era demasiado brillante. Aprender a ser insaciable, dice que estudió y estudió y estudió, ¿cierto? Mire, vayan ustedes por un momento a Eclesiastés capítulo 1 versículo 18, verá que ahí lo dice: porque la mucha sabiduría, o en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia también añade dolor. ¿O no, profe? Tener a 40 muchachos al frente dándole clase en una institución pública es lo mejor que puede ocurrir. En enseñarles sí,
pero en soportarlos no. ¿Sí o no? Claro. Si, ¿cierto, hermana Kelly? Si 2 nos ponen problema, ¿cómo será 40? No, en serio, esto es real. Entonces, el estudiar está bien, prepárese, más preparado que un yogur, hágale, estudie, pero no piense que eso va a llenar su vacío. El vacío lo llena única y exclusivamente Dios. Y dice ahí otra vez esa triste conclusión: en la mucha sabiduría hay mucha molestia y hay fatiga. Porque es que hay que dedicar tiempo y usted empieza a averiguar un tema y ese tema le da otro tema y eso lo concuerda con otro y lo enlaza con el otro y dice, llevo 3 meses y no he hecho nada más que girar, ¿cierto? Porque hay temas que son extensos, de investigación, de años, y por eso hay gente que deserta. Si su mente era tan brillante y se dio cuenta que en la mucha sabiduría había fatiga, mire, y quien añade ciencia y ciencia, añade dolor. Mi pregunta, o la pregunta, ¿ha hecho feliz a la humanidad el avance científico? Iglesia, ¿ha hecho feliz a la humanidad el avance científico? ¿Usted cree que quien fabricó la bomba atómica estuvo feliz de lo que ocurrió en 1945 en Hiroshima y Nagasaki? ¿Usted cree que estuvo bien para quienes inventaron los aviones que se podía transportar la gente, animales o lo que fuera, mercancía, lo que fuera, para acercar las distancias y los utilizaron para la guerra? ¿Usted cree que cuando hubo la invasión a Pearl Harbor, se escribe, ¿no? Se lee. Ingeniero Josué, ayúdeme, bueno para eso. Pearl Harbor. No sé ni qué es eso. Investíguelo, la ciencia, aunque cause dolor, hágale. Esfuércese. Es bueno que uno no les dé todo mascado, ¿cierto? Es bueno que salgan con la inquietud de algo, aunque cause cierta fatiga, pero es bueno. Pero que en eso no esté nuestra resistencia, no esté como la columna vertebral de nosotros, sino que realmente sea que Cristo vive en mí. Pablo dice, todos, hablando de erudición, dice, yo más que mi propio maestro, ¿cierto? Gamaliel. Yo aventajé a ese tipo, dice Pablo, es que yo lo aventajé, yo pasé, yo sabía más, porque la revelación que le dio Cristo era superior a la de Gamaliel, que era un escriba o era un fariseo, como fuera. Era un erudito de la Torá, pero él tenía la sabiduría de Dios, porque dice, cuando yo subí a Jerusalén, escuche bien, cuando yo subí a Jerusalén, yo nada nuevo hallé. Yo escuché a todos los apóstoles de Jesús y nada nuevo hallé. Es decir, lo que me dio Jesús es cierto, y lo que tienen ellos es cierto, de tal manera que a mí no me despresta lo que hayan sabido ellos, porque Él me dio, porque la sabiduría de Dios es completa. No le falta nada, no le falta un tornillo, no le falta nada. ¿Ah? Si utilizaran los submarinos para otra cosa y no para espiar a los demás, ¿cierto? Yo hablo de las cosas básicas, hay muchas ahora. Ahora, ¿cómo interceptar los aviones, por ejemplo? Hoy no es lo que teníamos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Hoy no es nada. Hoy se puede, un pueblo de estos tan chicos se puede sencillamente incendiar como lo han hecho con el láser y acabar medio pueblo y el otro pueblo dejarlo quieto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el fuego no lo consumió? Porque es láser, sencillo. Pero lo estamos utilizando para beneficiar a la humanidad. La robótica médica. Hoy, hace poco, uno de nuestros hermanos alquiló el robot para la cirugía y fue todo un éxito. Porque dicen los mismos médicos, yo veía un documental sobre eso, decía que el médico tiene que tomar, por ejemplo, la pinza o tiene que tomar un instrumento ¿cómo se llama eso? Un quirúrgico, ¿no? Un elemento quirúrgico. Y mientras lo toma, puede que en ese segundo, mientras tomó el instrumento, se puede morir el paciente. El robot no para. Pero si utilizamos los robots para eso y no para otras cosas,
para salvar vidas y no para matar gente, en el futuro tendremos ejércitos de robo. Ya háganse la idea, porque yo no voy a estar vivo para ese entonces. Ya hay por ahí, pero no creo que llegue hasta allá. Ya he visto como mucho. Ahora miren ustedes, hablemos de acá de un sector agropecuario. Hoy hay pastos hormonados, ¿cierto? En donde pueden hacer crecer el doble. Hormonas artificiales. Hoy están hormonizando a la gente, a los humanos, para aparentar ser uno u otra cosa de lo que no son, o sea, de lo que ellos se ideologizan, que son, o se autoperciben. ¿O no? Han ganado el espacio, como Dios les dijo, les doy los vientos donde las aves vuelan, no donde las vuelas saben. Yo no cómo es la cosa. Le dio la tierra y tiene piedras preciosas. Y usted se da cuenta que los pueblos mineros parecen como si una guerra hubiera estado hace cerca, ¿cierto? Sucios, descompuestos, ni las casas son bonitas. Mire y vea eso. En los pueblos mineros donde más, y si no, miren a África, la mayor despensa de diamantes, y la república donde existen la mayor cantidad de diamantes es una de las más pobres del mundo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llenar vacíos. Mire, por ejemplo, pueblos cercanos acá, donde le han reconocido durante décadas ser el más consumidor de licor, de cerveza en Colombia, y para algunos alcaldes resultó ser lo mejor que le pudieron reconocer, tener un poco de drogadictos con alcohol en su pueblo. Eso no le cabe en ninguna cabeza, entre otras cosas. ¿O no? Que yo como alcalde tenga que decir, vea, nos dieron el reconocimiento de los más consumidores, de los mejores, de los más grandes consumidores de droga llamada alcohol. Qué bonito, ¿no? Ser un alcalde de un pueblo de drogadictos. Eso es cierto, yo no me estoy inventando novelas. Eso el que diga, el que quiera, yo se lo demuestro que tienen certificados y reconocimientos y que los demás los han hecho públicos en sus plazas. Entonces yo me pregunto, si los seres humanos están tratando de llenar tantos vacíos con reconocimientos, con ese tipo de cosas, uno pregunta, ¿cuántos cónyuges son felices de esa drogadicción? Producto de esa drogadicción. Entonces, hijos aplastados por la soberbia de papá o de mamá, ¿cierto? Embriagados, llegan a la casa, descomponen hasta las cosas que han comprado con mucho esfuerzo, la nevera o el nevecón, ¿cómo le dicen? No sé. Yo no soy muy técnico en eso. La verdad no soy muy técnico en eso. El freidor, la cosa, ¿cierto? Y se convierten en platillos voladores, las vajillas. Producto de su descomposición mental. Porque llegan drogados y llegan a sacar a esos niños y tienen que salirse de esos niños como ratas cuando llega el gato, ¿o no? ¿O no? El cónyuge corriendo, nuestros papás eran así. No digamos mentiras, los suyos eran así, los míos eran así. Y tenía uno que salir con la mamá corriendo por allá en los trigales y esconderse. No va a creer que estoy hablando mal de mi papá, pero estoy hablando de las realidades que nos tocaba vivir. Hermanos, entonces, ¿cuántos cónyuges son felices así? Yo no creo que ninguno. Yo no creo que ninguno. Porque después de lo que el dinero da y del placer que da y de pronto estuvieron en una noche de placer, ¿qué es lo que queda al otro día? El remordimiento, el cargo de conciencia, fallé, pero ¿cómo pude gastarme todo este dinero? Etcétera. Pues yo no me estoy metiendo en juicio, estoy metiéndome en reflexión. Ahora, vayamos un poco adelante al Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tenemos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios?
¿Cuántos alaban a Dios de verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Amén. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es, mire la diferencia, los que no andan según la carne, sino los que caminan conforme al Espíritu Santo de Dios. No sé si fue que dije algo mal, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Y producto de que no vivimos en la carne es el amor que Dios tuvo para con la humanidad y para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo los noto como muy reflexivos o muy distantes. El placer es efímero. Hombres y mujeres casados buscando prostíbulos, por ejemplo. Buscando parejas extras. ¿Existe vacío que no le pueden llenar ni el matrimonio? A veces sí, porque depende de la relación matrimonial y por eso el que se va a casar debe estar sano. El que rompió una relación debe estar sano para volverse a casar. Y si no, vuelve y repite la misma historia. ¿Acaso Dios nos llamó para dar 38 años la vuelta al monte Oreb? No. Necesitamos despojarnos de todo peso de pecado y necesitamos llenarnos de todo peso de gloria del Dios Altísimo. Y claro, esto resulta, lo de Salomón resulta salido de tono, porque es que si volvemos otra vez a Eclesiastés, si ustedes me permiten, volvamos otra vez a Eclesiastés, en el capítulo 12, si usted me quiere ayudar, por favor, hermano Josué, capítulo 12. Lo tenemos, versículo 1, es capítulo 2, discúlpeme por favor, capítulo 2, uno tiene derecho a equivocarse, dijo la niña. Dice, dije yo en mi corazón, está hablando Salomón, en el libro de Eclesiastés, entonces me dije, ven ahora, mire lo que dice en esa versión, ven ahora y te probaré con el placer. Parece que Dios no es capaz de hacer eso. Dios es capaz de dar dinero para probar nuestro corazón, si nuestro corazón está en el dinero o está en Él. De hecho, Dios le dio al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, lo sacó con piedras preciosas, lo sacó con riquezas, lo sacó con oro, lo sacó con joyeles, lo sacó con oretes, lo sacó con ropas, lo sacó con todo. Es decir, no hacía falta absolutamente nada. Y dice, lo saqué al desierto para probar tu corazón. ¿Para qué nos saca o nos da placer? Para que vengamos y le contemos al que no puede hacer ni un viaje allí a la esquina, para que nos digan que estuviste no sé dónde, qué bueno. ¿Esperamos eso? Como cristianos, si alguien tiene hambre, dale de comer, pero no solamente es pan. Es que también si tú puedes privarte de un viaje a no sé dónde y le puedes dar a otro para que vaya y haga un viaje, así sea más corto, eso es también traer pan, porque le da deleite, porque puede ir a comer un manjar distinto al que come todos los días. Tal vez en su casa come solo papas, arroz y pasta todos los días, y esa es la rutina, por cultura o por costumbre, porque no hay más. Pero si usted le diera algo, una opción a ese otro para que vaya y disfrute de 2 o 3 días, ¿no es darle pan al hambriento? ¿No es darle cobijo al que no tiene? Ahora me dirán que no, porque es que ese hombre tal vez nunca se ha comido ni siquiera una trucha a la marinera o al ajillo, o un pargo, no sabe ni siquiera qué es un pargo con hierbas amargas, o un filet mignon, no sabe eso. Pero si yo se lo puedo dar, entonces yo se lo daré, y se lo daré con gusto, porque como dijo el apóstol Pablo, dice, en esto me gasto y aún me gastaré más allá. Porque estamos como cuerpo de Cristo sirviendo los unos a los otros, y la alegría del uno debe ser la alegría del otro. Yo no sé si estoy mal, pero a mí esto es lo que me enseña esta Biblia. Mire,
El placer, pensó Salomón que el placer se lo daba, y dice, ahí dice Eclesiastés 2:10, ahí sí, vamos al 2:10. Miren lo que dice Salomón, y confiesa y dice, mira, el 2:10, no negué a mis ojos, mire esto, es decir, todo lo que veía, mujer que veía, caballo que veía, lienzo que veía y le gustaba, oro que veía y le gustaba, lo compraba, punto, era de él, tenía con qué. Dice, nunca negué a mis ojos. ¿Usted cree que porque tuvo 1000 mujeres? Nunca negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Entonces se cumple, ¿no? El deseo de los ojos. Uno de los grandes enemigos del hombre son los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, ¿cierto? Y ahí está, nunca negué lo que mis ojos desearon, ninguna cosa les negué, ni aparté mi corazón de placer, dice, de placer alguno. Gustaba la niña de la esquina y decía, hágame un favor, pásela a Palacio. Es que es así, perdone, pero es crudo, pero es así. Porque pensó que tener dinero le daba derecho a eso. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Está satisfecho el tipo con lo que ha hecho? Y eso fue lo que me quedó. O sea, ninguna cosa que deseara, ni negué a mis ojos el placer alguno, porque registradas 300 mujeres, 700 concubinas, las registradas, y las incenso, las que eran flotantes por ahí. No me diga que no. ¿Usted cree que las fiestas de Salomón eran las que nosotros hacemos? Hermano, invíteme allá a la cabaña y hacemos un asadito, ¿cierto? ¿Y cuántas llevamos? 5 libras de carne y 2 de vísceras. Y a nosotros nos parece, y gracias a Dios porque lo podemos hacer. No estoy diciendo que no, por Dios. Pero para nosotros es un banquetote tener guacamole, tener, ¿cierto? Wow. ¿Usted cree que las fiestas de este tipo eran así? Dice que duraban semanas y meses. Semanas y meses de derroche, de placer. Porque finalmente es bueno gastarlo de los demás sin que les cueste. No, pero es que el tipo era trabajador como loco. ¿Sí o no? Entonces no eran asados, no eran la botella de whisky, no sé qué referencia. No. Era lo mejor de lo mejor. Iglesia, no se vayan a distraer. Entonces, hoy pobres o ricos, voy terminando, hoy pobres o ricos, la vida, dicen, la vida es para vivirla. Allá, escúchelo de allá afuera, y escuche a una gente de la iglesia y dice, es que hermano, la vida es para vivirla. Y cuando tienen un VIH, cuando tienen una enfermedad de transmisión sexual, cuando tienen una cirrosis, cuando tienen un cáncer, cuando tienen una quiebra económica, entonces no dicen lo mismo, la vida es para gozarla. Sino dicen, Dios mío, ¿por qué hice eso? ¿O no? Es lo que dice. Y uno se pregunta en todo esto, vaya después de cada placer, vaya después de que ha malgastado el dinero, vaya después, y no encuentra a la gente sino después de que ha gastado su dinero, que ha tenido placer, que ha hecho con su vida lo que ha querido. Mire, tiene insatisfacción como la que tuvo Salomón. Salomón era un hombre insatisfecho, se murió insatisfecho a pesar de haber tenido tanto, pero era un grado de insatisfacción tan grande, que aquí demuestra remordimiento en el libro de Eclesiastés, demuestra desazón, demuestra dolor, y aún demuestra ¿por qué tuve que vivir de esa manera si pude vivir mejor cuando Dios me dio todo esto? ¿No es lo mismo para nosotros? ¿No es lo mismo esa insatisfacción cuando pecamos? ¿No es ese mismo dolor cuando pecamos delante del Padre y decimos, Dios, pero ¿por qué tenía que hacerlo? ¿Por qué tenía que tener esta manera disciplinaria tan fea? ¿Por qué tuve que actuar bajo esta conducta, cierto? Insatisfacción en el fondo de nuestro corazón.
Insatisfacción, remordimiento. Y ahora si se enteran, y ahora no, y ahora si quedó embarazada, y ahora, ¿o no? Dolor, deseo hasta de no vivir. Ahora hay gente que se refugia en el trabajo, y entonces tienen largas jornadas de trabajo porque es en lo que se refugian y llenan su vacío. Todo por lo que dice Eclesiastés capítulo 5, otra vez versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, sino querrá más y más y más y más. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ahora, en el trabajo se pueden refugiar. Salomón trajo madera del Líbano, edificó, hizo cualquier cantidad de cosas. Tuvo hombres a su disposición, como no, dice que habían 30,000 en el Líbano cortando, que mandó no sé cuántos coros, 70,000 coros de trigo, aceite. Es decir, tenía tanto, que el hombre le pedía para hacer las cosas, para satisfacer sus egos. Sencillamente decía, lo que haya que hacer, que lo envíen, y mandaba capataces y forzaba. Era un hombre injusto, entre otras cosas. Un hombre que sometía a la gente de la peor manera. Y lo dice el versículo 17 del capítulo 2 de Eclesiastés. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace. Mire que quiso inclusive morirse con todo lo que tenía Salomón. Quiso morirse, iglesia, regáleme su atención, ya voy a terminar. Pero no tuvo satisfacción en lo que hizo. Salomón se quiso morir, dice, aborrecí por tanto la vida. Me fue fea la vida viviendo de esa manera. Y si Salomón vivía y no quería vivir de esa manera, teniéndolo humanamente todo, era porque había un vacío que sabía que el dinero, las riquezas, el placer, la fama, todo lo que tenía humanamente no le satisfacía. Y que lo único que podía satisfacerlo era el Dios de su padre David, el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Era lo único que podía satisfacerlo. Corremos como locos detrás del dinero cuando el dinero tiene que correr como loco detrás de nosotros. Es así, el dinero tiene que correr detrás de nosotros. El dinero tiene que ser un esclavo de nosotros y nosotros no hacer del dinero un señor de nosotros. Y yo no sé si logro hacerme entender, iglesia. El trabajo, madera del Líbano, hombres, todo. Pero ahí está otra vez. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Mire hasta dónde llegó. Mire la cúpula que toca Salomón con eso. Dice, los éxitos que logré me fueron fastidiosos. Es decir, a lo último Salomón decía, no más, no quiero más, quiero vivir mi vida. Quiero vivir en soledad, quiero vivir por acá. No quiero vivir esta vida. Estoy harto de vivir de esta manera. ¿Y cuánta gente tiene dinero de sobra? Pero dice, no quiero vivir, quiero una casita. Yo veo a veces comentarios, dice, yo quisiera una casa bonita, en medio de los pinos, en medio del monte, tener lo necesario y vivir tranquilamente. Pero el afán por tener, y el afán por tener, y el afán por dominar los unos a los otros. Y dice que todo esto, Salomón lo dijo, que es aflicción de espíritu y todo es vanidad. ¿Usted cree que Salomón estaba feliz con lo injusto que fue? Como sometía a esos trabajadores, y si morían 2, ponía 3. Y simplemente póngalos allá y entiérrenlos nada más. El trabajo debe ser placentero, debe ser satisfactorio, debe dignificar al hombre. Cuando el hombre hace el trabajo pensando en glorificar el nombre de Dios en todo lo que hace. Y aquí suena disonante, porque mire, Marcos en el Nuevo Testamento, se lo digo, ¿de qué nos sirve? Ahí lo dice, Marcos capítulo 8, versículo 36, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué? Iglesia, ¿de qué? ¿De qué? ¿Ganar poder político para condenarse? ¿Ganar poder económico para condenarse?
ganar poder del Espíritu Santo con dones para hacer milagros, señales, levantar a los enfermos, sacar demonios. ¿Le sirve eso de alguna cosa si Mateo capítulo 7, versículos 23 y 24 dice: en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y el Señor les dirá: no los conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. Mire hasta dónde podemos llegar, aparentes ministros del Señor y sin embargo caer en condenación. Y Pablo lo dijo cuando habló en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, versículo 27, dijo: de nada me sirve ser, escuche bien esto, de nada me sirve ser heraldo para muchos y yo mismo venir a ser eliminado. De nada me sirve refregarle a los demás que se arrepientan, de nada me sirve decirle que los demás son pecadores, de nada me sirve ponerme como el ejemplo del santo, 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 cuando yo necesito todos los días de Dios su misericordia. Iglesia, esta es una realidad. Solo Jesucristo, escuche esto, solo Jesucristo puede llenar nuestro vacío. Pensé que alguien también estaba de acuerdo con esos dos. Solo Jesucristo puede llenar nuestro vacío. La búsqueda, la realización personal fuera de Cristo es una carrera sin metas, es un dar palos a ciego. Es caminar sin brújula, es andar desorientado, es ir de aquí para allá y no saber a dónde llegar. La vida sin Jesucristo, escuche bien, la vida sin Jesucristo es una vida vacía, es una vida sin sentido, es una vida hueca, es una vida que solo se logra con la rendición total y absoluta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué llega? ¿A qué llega Salomón en esta conclusión? Capítulo 12, versículo 13 del libro de Eclesiastés. Escuche bien y véalo bien si quiere ahí en la pantalla. Mire lo que dice el Señor ahí del versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés. El fin de todo el discurso, el último versículo, el penúltimo versículo del libro de Eclesiastés dice: el fin de todo este discurso, el fin de toda esta charla, el fin de toda esta conferencia, el fin de todo este libro es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Lo entendió, iglesia? Se lo repito, déjelo ahí, por favor. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Salomón dice: no tengo nada más que decir. Pero esto es concluyente, esto es enfático. Este es el todo de este discurso, hermano. ¿Sabe qué le queda a usted? Que cumpla los mandamientos de Dios. Sí, pero estamos en el Nuevo Testamento, pero hay que cumplirlos. ¿O no dice acaso el Señor Jesucristo: el que me ama, guarda mis mandamientos? Entonces lo que cambia del antiguo al nuevo es que en el antiguo era impuesto, era por ley, pero en el nuevo es porque yo amo al Señor y procuro no pecar. Y si peco, abogado tengo para con el Padre. Acudo inmediatamente al Señor y le digo: Padre, yo he pecado, regálame la sangre de tu Hijo. Señor, purifícame con tu Espíritu, santifícame por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿O no? He pecado de esta y de esta forma, Señor, pero aquí es lo que nos queda. El fin de este asunto ya se ha escuchado absolutamente todo. Y lo único que nos queda, iglesia, es que cumplamos sus mandamientos. Escuche bien, y que tengamos temor de Dios o a Dios, porque ese es el todo del hombre. ¿Alguien entendió hoy algo? No voy a pensar que los estoy insultando, porque lo que quiero es que realmente ustedes salgan de aquí transformados por el Espíritu Santo y por la palabra. Ahora, surge finalmente una oportunidad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dice Jesús, viene al Padre si no es por mí. ¿Lo oyó? Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Cuál es el vacío que tienes? ¿Cuál es esa vida que no la encuentras?
ese caos interno que ha venido cabalgando a pasos agigantados todos los días, esa soledad improductiva, esa desazón, esa desconexión con tu Dios y con lo que haces, esa incoherencia entre lo que quieres y lo que haces, como dijo el apóstol Pablo, porque lo que no quiero, eso hago, miserable de mí. Y estamos así en ese estado de miserableza, iglesia. Hola. Pero hoy encontramos consuelo. Solo en Dios está nuestra realización personal. Toma tu Biblia ahí, tú que me escuchas, tú que me ves, toma tu Biblia. Escúchala todos los días, escucha a Dios todos los días, escudriñándola, metiéndote con ella, ahí estudiándola, página a página, capítulo a capítulo, versículo a versículo, pidiendo al Espíritu Santo, que es el autor de esa palabra, y dile, lléname. Llena este vacío, Señor, porque no quiero seguir. Dígale ahí, si hay alguien que pueda levantar sus manos, que tenga necesidad en esta mañana. No lo sé si hay alguien, pero si hay alguien que pueda levantar sus manos y decirle: Señor, yo confieso que tengo vacíos en mi corazón, yo confieso que tengo vacíos en mi alma, yo confieso, Señor, que no he encontrado la realización plena y absoluta que he querido, Dios. Tengo vacíos en mi alma, tengo vacíos en mi espíritu. Tengo dolor en mi corazón, Señor. Y eso se llama reverencia. Gracias, Señor. Dele gracias ahí a Dios, hermano. Levante sus manos y dígale: Dios, lléname. Tal vez usted necesite ser lleno como esposo, como cónyuge. Y cuando hablo de cónyuge, hablo de mujer y de hombre. No hablo de nadie más. Dígale: Dios, lléname este vacío, Señor. No encuentro cómo solucionar este vacío, Señor, pero tómame, Dios, tómame. Tómame, Señor, tómame. Háblame por tu palabra todos los días, que yo ame esta palabra, como dijo el profeta Jeremías. Y me fue dulce a mi paladar, Señor. Y me fue dulce a mi paladar, Señor. Esta palabra fue dulce a mi paladar. Que pueda ser dulce a nuestro paladar, Señor. Que podamos encontrar en la palabra del Señor, en esa Biblia que usted tiene a veces empolvada en casa, pueda encontrar el asidero de su vida, el punto de partida y el punto de llegada para su existencia, hermano. Que pueda practicarla, que pueda estudiarla, que pueda decirle: Padre, glorifícate en este día. Dígale ahí con todo su corazón, dígale: Dios, glorifícate porque te necesito. Llena el vacío que tengo en mi corazón, llena el vacío que tengo en mi alma, llena el vacío, Señor, llena la frustración, quítala en el nombre de Jesús de Nazaret. Pelea por mí si es necesario. Dígale ahí, si usted está sosteniendo una guerra con el enemigo, sea espiritual o sea humano, dígale: Dios, pelea por mí porque no puedo más. Me rindo a ti, Señor. Gracias, Señor. Más de tu amor. Dígaselo ahí a Dios. Lleno de ti, Señor. Sí, Señor, amén, amén. Dios, queremos ser llenos de ti. Alguien que levante las manos, alguien que pueda decidirse, alguien que pueda hoy decir: Dios, lléname, necesito ser lleno en este vacío.
Alguien que realmente pueda decir, Señor, yo te necesito. No necesitamos más aguas tibias, no necesitamos más gente mediocre en la iglesia. Necesitamos gente determinada. Necesitamos hombres y mujeres que digan, Señor, levántame desde ahora. No quiero ser el hombre de ayer, no quiero ser la mujer de hoy. Lléname, lléname Dios, lléname. Yo quiero, Señor, ser lleno de ti, Padre. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Día y noche yo tengo sed de ti. Y junto a ti, dígaselo ahí. Oh sí, Señor Dios. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Es hora de ir al cuarto, es hora de ir a la habitación. Es hora de ir a solas con Dios y confesar todo, absolutamente todo lo que pasa en su vida. Y decirle, Señor, aquí estoy. Porque la palabra del Señor dice que cuando ores, ve a tu habitación en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Lléname, Señor. Oh sí, lléname, lléname, Señor. Hay alguien que le diga, lléname, Señor. Oh, lléname, lléname, oh Dios, de tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu. Lléname, Señor. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Pero para el Señor, déselo que llegue al tercer cielo, que llegue a la majestad, a la gloria, al poder, a la magnificencia de Dios. Gracias, Señor. Los esperamos el jueves a las 6 de la tarde aquí, iglesia. A las 6 de la tarde. Vamos a levantar esto el jueves. Dije, vamos a levantar esto el jueves. Vamos a levantar culto de adoración, de alabanza, todos. Hay de los que se comprometen y dicen que no, y dicen, luego no vienen. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Amén.